Pasamos al punto 8 de propuestas y mociones. La primera de ellas del Grupo Municipal de Bosellín y es solicitando el suministro gratuito de mascarillas higiénicas y quirúrgicas en el municipio de Llín e instando al Gobierno de España a la modificación de la ley del IVA para declarar exenta de este tipo de impuestos las mascarillas. Tiene la palabra la portavoz de Vox, señora Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. En la situación actual de estado de alarma, que vuelve a golpear a los sectores económicos más débiles pero más necesarios, en el continuismo de la trágica gestión de un gobierno insolvente, multitud de familias están viendo afectada gravemente su economía y no pueden llegar a comprar los alimentos más básicos y necesarios. Nos encontramos sin duda inmersos en una emergencia alimentaria creciente en los hogares de nuestros vecinos. Estas personas que antes eran contribuyentes a la caja del ayuntamiento necesitan que sea ahora el ayuntamiento quien les preste auxilio en algo tan necesario como es la alimentación y otros productos o servicios básicos. Por si fuera poco, miles de españoles siguen sin cobrar los ERTE y el ingreso mínimo vital se autoriza de forma cuestionable. Esto hace que la carga de adquirir productos de obligatoriedad recientemente regulada suponga en muchas familias un esfuerzo intolerable. La situación es crítica y requiere una respuesta inmediata y contundente. Este grupo ya ha presentado múltiples propuestas para paliar las necesidades básicas y seguirá presentando cuantas sean necesarias. Pero hoy planteamos la solución a una cuestión que afecta en mayor o menor medida a todas las familias. Ninguna madre debe elegir entre comprar leche o mascarillas, ni ningún abuelo debe elegir entre calentar el hogar o comprar mascarillas. Con la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia por la COVID-19, el pasado 11 de marzo de 2020 y posterior declaración del estado de alarma en España, mediante el Real Decreto del 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID, sucesivamente prorrogado, el Ministerio de Sanidad quedó habilitado para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Recientemente se ha publicado otro Real Decreto de carácter urgente y extraordinario y se dictó que durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID se regularán las condiciones para el uso obligatorio de la mascarilla. Se ha justificado la publicación de dicha orden indicando que la evolución de la crisis sanitaria ha obligado a adaptar y concretar las medidas adoptadas para asegurar la eficiencia en su gestión y dada la ya reconocida alta transmisibilidad del SARS-CoV-2. De esta manera, desde el pasado 21 de mayo resulta obligatorio el uso de la mascarilla de cualquier tipo, aunque preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubra la nariz y boca por parte de la población mayor de 6 años, recomendable en niños de 3 a 6, con determinadas excepciones, y todo ello en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, o que se encuentren abiertos al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. Por lo expuesto, el Grupo Municipal Vox propone al Pleno Municipal para su debate y aprobación los siguientes acuerdos. Primero, que el suministro gratuito de mascarillas higiénicas o quirúrgicas, mientras sean de uso obligatorio para todos los vecinos mayores de 6 años y una vez finalizado el estado de alarma, al solicitante con prescripción médica, estableciendo el mecanismo más adecuado y seguro para su efectiva entrega a los vecinos. Segundo, exigir a la comunidad autónoma la dotación de la partida correspondiente en los presupuestos para la financiación del material distribuido en las condiciones establecidas en el punto anterior. Y como tercero, instar al Gobierno de España a la financiación parcial de las mascarillas higiénicas o quirúrgicas una vez finalizado el estado de alarma y cuando su uso sea declarado como recomendable y no obligatorio. A tal fin, el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Nación a presentar un proyecto de ley para la modificación de la ley del IVA para declarar exenta de este impuesto la adquisición de mascarillas por particulares. Muchas gracias. Gracias. Intervenciones, señor Altesero. Sí, gracias, señor alcalde. Pues aunque recientemente el Gobierno de España ha bajado parcialmente el IVA de las mascarillas, hasta hace muy poquito, siendo un bien necesario, tenía el 21% de IVA y ni siquiera tenía ese 10% que pueden tener algunos productos de primera necesidad. Es verdad que ahora se ha bajado, pero seguimos teniendo el IVA en mascarillas más caro de Europa frente a otros países como Portugal, Francia o Italia, que los tienen mucho más reducidos e incluso en algunos países está exento de impuestos sobre el valor añadido este tipo de artículos.
Con lo cual nosotros vamos a apoyar la moción de Vox y todo lo que se pueda exonerar de algo que es un bien imprescindible en tiempos de mascarillas, en tiempos de COVID, como son las mascarillas, bienvenido sea, sobre todo para las familias que, como decía nuestra compañera del grupo Vox, pues están pasándolo mal e incluso se ven en la necesidad de acudir a que les subvencionen la comida, que es otro bien de primera necesidad. Gracias. Señora López. No. Señor Serena. Gracias, señor alcalde. Voy a hacer 3 apreciaciones sobre la moción. Primero, una crítica un poco sucinta al equipo de gobierno, y lo tengo que expresar así, puesto que en el pleno de mayo se aprobó por unanimidad de todos los grupos de esta sala una moción del Partido Popular proponiendo que a las empresas gallineras fabricantes de mascarillas reutilizables se les hiciera una compra o se hiciera una previsión de compra o se tuvieran en stock algo de material por si las sucesivas fases y olas de la pandemia pues nos obligaban a tirar de ellos. Si se cumplieran las mociones que se aprueban en el Pleno, pues a lo mejor este tipo de mociones tendrían menos sentido. Como no se cumplen por distintas razones, podemos debatir por qué razones, pero bueno, al final, si no se cumplen, pues se abre paso a que pues el Grupo Vox presente una moción que nosotros ya adelantado que vamos a apoyar. Segundo matiz, esta vez sí a la propia moción. La Junta de Comunidades, aunque tarde, empezó tarde y un poco a cuentagotas, sí que es verdad que está distribuyendo mascarillas reutilizables. Son mascarillas que tienen muchos usos, unos 25, otros 50, y bueno, cubren las necesidades básicas de los castellano-manchegos a ese respecto. ¿Que ese suministro se puede mejorar? Nosotros pensamos que sí. Y así el sentido de la moción pues tiene razón, en el sentido de que pues esa ayuda que hace la Junta a los castellano-manchegos en materia de material sanitario pues podría mejorarse, pero bueno, es una apreciación que tenemos en nuestro grupo. Y el tercer apunte respecto al tercer punto de acuerdo, que es en el que nos ha animado a votar a favor, que reclamamos al Gobierno de España financiar las mascarillas y extender una excepción fiscal del IVA a este bien de primera necesidad. Estamos en una emergencia nacional, ya no estamos en estado de emergencia, pero sí seguimos una emergencia sanitaria. Y el uso de mascarillas es tan básico y tan necesario, más allá de las ayudas que pueda hacer la Junta, que en el punto anterior las hemos reconocido, es necesario que el Gobierno de España, en sus capacidades, pues tome las riendas y ayude a aquellos que son más necesitados, en el sentido de, por ejemplo, como bien se dice en el punto tercero de la moción de Vox, que se haga una excepción fiscal, es decir, que no se aplique IVA, porque es posible, porque hay, por ejemplo, actuaciones sanitarias cuando uno va al médico particular no tiene IVA, por ejemplo. Bueno, pues si la ley lo articula, pues en este caso, que es una necesidad básica, pues se puede articular también. Muchas gracias. Gracias. Señor Martínez. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, resulta curioso, sobre todo, escuchar las argumentaciones que se realizan en concepto de IVA y creo que no han mirado más allá de España, a la Unión Europea, cuando hay informes que determinan que bajar el IVA en estas condiciones es ilegal para España. No lo tiene permitido, lo que pasa que también indican de esa misma manera que harán, de alguna manera, la vista gorda a la bajada del IVA que se ha planteado por parte del Gobierno. Que bueno, pues tal vez llegue tarde, no lo vamos a negar, pero que es real y que está encima de la mesa. No solo eso, también se les ha olvidado decir que se ha bajado el precio máximo por mascarilla para todos los ciudadanos, lo cual supondrá pues un cierto alivio, una cierta mejora para la economía de cada uno. Mire, señora Tomás, si esta moción se les hubiese ocurrido y lo hubieran presentado aquí o en algún otro municipio, pues chapo, sería para quitarse el sombrero. Lo que pasa es que esto le han tocado a rebato y se han puesto firmes a nivel nacional, porque esta moción exactamente literal se ha presentado en multitud de municipios de toda la geografía española, con un agravante, y es que ustedes cogobiernan en ciertas comunidades autónomas en las que lo que piden aquí no lo aplican. Por lo tanto, consejos tengo que para mí no vendo, o consejos vendo que para mí no tengo. Esto es hipocresía pura y dura a la hora de hacer política fácil, de hacer política hipócrita, que busca con el dolor de las personas sacar rédito político. Y es algo que no se debe permitir. Miren, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya ha repartido varias veces, en ocasiones, mascarillas, con envíos a casa, al domicilio de cada persona, con reparto a todo el colectivo educativo,
con reparto de mascarillas higiénicas reutilizables, las últimas que se pudieron recoger en las farmacias, pero es que esto se le sumaban los 150 millones, casi 150 millones de mascarillas que el Gobierno de la Nación puso a disposición de todos los ciudadanos españoles, bien para atención sanitaria, bien para colegios, bien para repartos en centros de trabajo y bien para repartos que se hicieron a través de las comunidades autónomas a todos los ciudadanos. Por lo tanto, se ha trabajado en esta línea. ¿Qué más nos gustaría que conseguirle la luna a todas las personas que la quisieran demandar? Pero la realidad y la responsabilidad del Gobierno hace que se siga trabajando. Miren, donde decía que tienen corresponsabilidad de gobierno PP, Ciudadanos y Vox, o Vox, Ciudadanos y PP, como quieran, Andalucía, Murcia, Madrid, ¿saben a quién le han repartido mascarillas gratuitamente, como ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha? Solo a las personas mayores de 65 años. Eso es hipocresía, seguir pidiendo ese reparto generalizado y donde también han pedido esta moción que se sigan haciendo esos repartos de mascarillas, pero se les olvida decir que a todos los ciudadanos, solo a los mayores de 65 años. Por lo tanto, yo creo que nosotros estamos dando constancia del trabajo que se realiza. Se están haciendo gestiones a nivel municipal directamente desde servicios sociales para atender toda la demanda en la necesidad de servicios básicos que necesita cada persona, de las que se pueden encontrar influenciadas por esta pandemia que nadie ha preferido coger ni nadie ha buscado para que se implante en nuestra sociedad, sino que ha habido que hacerle frente. Y, por ejemplo, pues ha triplicado, casi cuatriplicado la necesidad de ayuda que desde servicios sociales se prestan. Y no le quepa la menor duda que en ese sentido, si hacen falta mascarillas para esos ciudadanos, las tendrán a su disposición por parte de las dependencias municipales. Por lo tanto, igual que hemos hecho hasta ahora, seguiremos trabajando por aportar la máxima ayuda a nuestros ciudadanos, a los colectivos más desfavorecidos, y no le quepa la menor duda que seguiremos luchando por ellos siempre que podamos hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Le voy a recordar dos cosas. Una, que nosotros no gobernamos en ninguna comunidad autónoma. Estamos con acuerdos, pero no gobernamos. Eso es la primera. La segunda, que se ha bajado el IVA a las mascarillas quirúrgicas al 4%, pero a las higiénicas no, ni a ninguna otra. Las higiénicas, que son supuestamente las que más protegen, que es la FFP2, siguen estando al 21%. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos que se puede hacer perfectamente con los presupuestos para el 2021 a través de la Junta. También les recuerdo que esas mascarillas que ustedes han bajado el IVA al 4%, tienen una duración de protección de 4 horas. Por lo tanto, que ustedes repartan 2 o 3 mascarillas por persona a todas las casas no cubren los 6 meses de estado de alarma que tenemos que completar. Entonces, es lo que le estamos diciendo, que esto se puede hacer con los presupuestos, y que quieran o no hacerlo ya depende de ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Artesero. Gracias, señor alcalde. Pues me lo ha quitado la señora Tomás de la boca. Nosotros, al igual que ellos, no gobernamos. Estamos en acuerdo de gobierno. ¿Seguro en Andalucía? ¿Estáis en acuerdo de gobierno? Esto es un ataque. Bueno, sí. Estamos cogobernando. Estamos gobernando, ¿bien? Pero sería deseable, y escuche, yo personalmente no estoy allí. Si yo estuviera allí, ya hubiera intentado bajar el precio de las mascarillas. Por eso, a nivel personal, desde Ciudadanos allí, nosotros estamos aprobando esta propuesta. No significa, y lo digo sinceramente, que todo lo que hace yo tenga que estar de acuerdo con todo lo que hace mi partido. Habrá cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero si yo pudiera, bajaba los precios de las mascarillas, porque les recuerdo que mientras que en Portugal están pagando 20 y pocos céntimos, nosotros ahora, habiéndolo rebajado, y Pedro Sánchez poniéndose la medalla de que ha rebajado el precio de las mascarillas, seguimos pagando 70 y muchos, y sigue siendo el precio más caro de toda Europa. Bien, le paso la palabra al señor Alsena ahora mismo, pero de todas formas, señor Artesero, cuando hay un vicepresidente de la Comunidad de Madrid o un vicepresidente de la Comunidad de Andalucía, eso no es cogobernar, eso es gobernar. ¿Vale? Eso es un pequeño matiz, solamente eso. Señor Artesero, perdón, señor Serna, nada. Julián. Solo una cosa, si necesita el teléfono de Juan Marín o de Ignacio Aguado, te lo paso, no hay problema. Los teléfonos para luego, venga. Julián. Bueno, sí, es muy simple. Que sí, como yo creo que quedó constancia ahí cogobierno, porque aunque no se participe directamente en los gobiernos, sí que se
sacan compromisos por quien se apoya para que pueda existir ese gobierno y, por ejemplo, pues lleva razón que se puede trabajar en los presupuestos, pero no en la línea de tal vez lo que han hecho en Andalucía como para subvencionar casi 1 millón de euros para asociaciones antiabortistas, que se podrían haber destinado posiblemente para hacer reparto de mascarillas para toda la sociedad. Bien, pues pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se rechaza con los votos en contra de la agrupación de electores y Partido Socialista y el voto a favor de Vox, Ciudadanos y Partido Popular. La siguiente moción del Grupo Municipal de Vox es una moción en defensa de la educación concertada y especial. Esta moción se va a debatir conjuntamente con la moción del Grupo Municipal del Partido Popular, instando al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica de modificación de la LOE para aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución. Se debatirá conjuntamente y después la votaremos ambas mociones por separado. Me gustaría que estuvieran presentes tanto Pedro García Sequero como portavoz del Partido Popular y Lucinda Carreres como portavoz del Grupo Socialista para debatir la moción. ¿Sí? Bueno, mientras se incorpora... Ah, vale. Por el Grupo Municipal de Vox tiene la palabra su portavoz, Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Ellín tiene la suerte de contar con una gran oferta educativa perfectamente asentada y consolidada en nuestro municipio desde mucho antes de que ésta fuera concebida como un derecho humano fundamental. Varias órdenes religiosas ya se adelantaron a esta suerte y mucho antes de que las administraciones públicas regularan la educación como tal, éstas se encargaron de cuanto menos reducir los altísimos niveles de analfabetismo que había en la sociedad española a principios del siglo XX, los cuales se acrecentaban más en las zonas rurales como Ellín y su comarca. Estas organizaciones han permitido estar a la vanguardia de la educación y presumir de haber tenido y tener una localidad pionera en el proceso de escolarización obligatorio. Decir que hemos sido testigos dichosos y que lo seguimos siendo por contar con estas organizaciones en nuestra localidad tan fuertemente arraigadas. Por eso creemos que ahora llega el momento de devolverle todo el bien que han hecho en nuestra comunidad y evitar que la nueva Ley de Educación, LOMLOE, que pretende aprobar el actual Gobierno, propuesta por la ministra de Educación, la ya conocida como Ley CEDA, salga adelante. Y evitar que esta ley se ensañe en los centros de iniciativa social o concertados y verlos abocados a su desaparición. Por eso queremos hacer un breve repaso sobre ello. En el Colegio San Rafael, en el 51, llegan las Hijas de la Caridad Ellín. El fin para que fue creada esta obra fue para niños, protección de menores, comida a los presos, reparto de alimentos, Cáritas. En el 54, el albergue San Rafael abrió sus puertas a 25 niños del pueblo, subvencionado por el ayuntamiento, luego se amplió a 50, y en el 59 se incrementa el número de plazas en un 50%. En el 65, los niños acogidos rebasan el centenar. La comunidad presenta un proyecto de escuela-hogar a la Delegación de Educación y Ciencia, pensando en niños del campo y las aldeas, que no tienen ocasión ni medio para formarse. Y se consigue con las nuevas obras, clases, dormitorios, bibliotecas, gimnasios, salón multiusos, etc. En el 67 se crea el Colegio San Rafael, donde se imparte educación infantil y primaria. Y en el 74 se solicita la EGB. Y así hasta el año 95, donde conviven colegio y escuela-hogar. Ya en el 96 se instaura la ESO. Tenemos también el Colegio de Capuchinos, conocido como el Colegio de Capuchinos, en el cual en el año 50 se inaugura en Ellín el Colegio de Capuchinos de la mano de doña Remedios Marín,
Iniciaron su actividad sin la financiación de las obras, albergando a los filósofos de la Casa de Madrid. En nuestra población se eleva el nivel cultural, en música, en teatro y literatura, y la defensa de la tesis de filosofía, digno de las mejores universidades. Los religiosos se integraron en la ciudad, creando junto a personas importantes de Ellín la procesión del silencio. Una de las premisas que la fundadora puso era la educación de los más necesitados. Se empezó con clases por la mañana con un pequeño grupo de 20 personas y por la noche para aquellos que trabajaban. Ha pasado de los 45 alumnos de sus inicios a más de 376. Continúan con los cursos educativos hasta la finalización de la ESO y participa junto a la Cofradía de la Virgen del Dolor en la procesión del Jueves Santo. En la actualidad es un referente en nuestra población. El Colegio Compañía de María fueron diversas personas, autoridades y personalidades de las que demandaron algún centro de formación femenino en esta ciudad. En 1892, doña Remedios Marín y su esposo donaron varios terrenos para la construcción del edificio actual. Se iniciaron las obras en 1906 y se hizo realidad en 1917, donde un grupo de monjas, 12 monjas, llegaron en tren a nuestra ciudad procedentes de Valladolid. Se inició su andadura como escuela de primaria con clases de música, francés, labores y cultura general. El 5 de octubre de 1917, el inspector de Educación Provincial se interesó por el centro y por las materias que impartía y propuso incluirlo como centro de enseñanza reglada. Sus palabras fueron: hemos podido apreciar que esas religiosas imparten una pedagogía nueva y que el admirable espíritu de caridad preside una enseñanza pródiga en aciertos, pues tanto en sus clases gratuitas como en las de pensión la organización es excelente, precursora de una enseñanza integral, conocimientos y vida. En el año 65 se empezó a impartir todo el bachiller. En los años 70 el colegio se convirtió en mixto y hace unos años cambió su nombre, con el que fue fundado como Compañía de María, y pasó a denominarse Colegio de la Enseñanza. Los tiempos han cambiado, las personas que trabajan y estudian en Compañía de María también, pero el espíritu inconformista y luchador de aquellos que lo fundaron, pensando en el futuro de los hombres y mujeres de nuestra ciudad, perviven en nuestras aulas y en nuestros corazones. Y por último tenemos la Cruz de Mayo. Desarrolla su actividad en este edificio desde finales de los años 50. Actualmente cuenta con 12 aulas, con servicios de residencia para 12 alumnos y ofrece 3 talleres: jardinería, casa, hogar y maderas. Dispone de 3 aulas de audición, lenguaje, gimnasio, sala multifuncional, cuba terapéutica, biblioteca, aula de música, sala multisensorial, comedor, cocina, enfermería y área administrativa. Este tipo de centros acogen niños, por ejemplo, con síndrome de Down. Cabe destacar el cariño con el que se trata a estos niños, la capacidad de las personas que por auténtica vocación se dedican a la tarea de sacarlos adelante, en grupos muy reducidos a los que luego se les facilita una transición hacia una vida lo más autónoma posible. Una muestra muy clara de por qué no se puede vaciar las escuelas de educación especial. Lo que pretende la actual Ley de Educación, LOMLOE, es volver a imponer una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un pacto de Estado por la educación. Pretende eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, es decir, que la Administración ni siquiera debe valorar la elección de las familias, de todos nosotros, los ciudadanos, para establecer las vacantes. La eliminación de la demanda social supone un paso más a la planificación unilateral de la Administración, el cierre de unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías o la consideración de subsidiaria de los centros concertados, lo que supondría que uno o varios centros concertados de nuestra localidad tuvieran que cerrar sus puertas al quedarse sin alumnos o reducir drásticamente el número de estos, originando la inviabilidad de estos. Se inventan un derecho a la educación pública. El único derecho existente es el derecho a la educación, y el mismo se garantiza mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados. Vuelve a postergar la enseñanza de la religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación. Uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su opción por el laicismo activo, como ideario de la educación, y con esta ley lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad, asintiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de religión es una acción mayoritaria de las familias españolas, que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada. Se crea una nueva asignatura, educación en valores cívicos y éticos, otra educación para la ciudadanía, no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento. Abre a la puerta la inclusión de un representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de todos los centros,
Esta medida, además de innecesaria, es injustificada, supone una interferencia en el ideario y proyecto educativo de los centros y la creación de un comisario político. Insiste sospechosamente en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona. Intuimos nuevo ataque a las familias, que incluye el olvido de que el garante principal de los mismos son los padres, mediante la institución de la patria potestad y no el Estado. Es inevitable que al ver esta insistencia en los derechos de la infancia, la pongamos en consonancia con la desafortunada reflexión de la ministra Celaá, de que los hijos no pertenecen a los padres, igual cabría preguntarle si en su opinión pertenecen al Estado tal vez. Surge la posibilidad de distribución del alumnado por la Administración para evitar segregación educativa. Hay quien opina que es una garantía de igualdad. ¿No es más igualdad que la familia elija el que crea el mejor centro para su hijo en lugar de hacerlo la Administración? Insiste cómo las leyes anteriores, en la ausencia de autonomía de los centros, en realidad hace hincapié en la desconfianza, la centralización, el intervencionismo, las injerencias sin margen para los centros. Junto a las declaraciones del Ministerio, parece que la LOMLOE cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial. Inclusión sí, especial también. Otro limita la libertad de enseñanza, pretendiendo que alumnos de educación especial, con profesionales y centros especializados, vayan a centros ordinarios, en los cuales no se pueden atender sus necesidades como se requiere. No se pretende con esto debatir la eficacia de la norma en cuestión. Eso le corresponde a otros órganos de gobierno. Lo que pretendemos es evitar que esta norma acabe con estas instituciones locales que se han consolidado a lo largo de más de 100 años, garantizando el derecho que tienen a la educación todas las personas y en igualdad de oportunidades, garantizando el derecho de los padres a elegir la educación que crean más conveniente para sus hijos, promoviendo valores y principios como la familia, la libertad, la paz, el amor, la justicia y la solidaridad. Estas instituciones han construido una educación abierta y adaptada a todas las clases sociales, ayudando activamente a todos los más desfavorecidos sin pedir nada a cambio, con sencillez y en completo silencio y, sobre todo, sin ninguna finalidad lucrativa. En resumen, defender la libertad de educación y ser fieles a nuestros valores, la pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona. Por lo expuesto, el Grupo Municipal Bosellín propone al Pleno Municipal para su debate y aprobación que el Pleno del Ayuntamiento de Ellín dirija escrito al Gobierno regional mostrando nuestra total disconformidad con la nueva Ley de Educación, LOMLOE, advirtiendo que dicha ley vulnera derechos fundamentales como la libertad de enseñanza o el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, regulados ambos en el artículo 27 de la Constitución, para recordarles que es nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico a la que se someten el resto de normas, para que pida al Gobierno central que se retracte en la aprobación de dicha norma. Segundo, colaborar con los centros concertados y de educación especial en todo lo que se requiera a este ayuntamiento, para que puedan continuar desarrollando su actividad como lo venían haciendo hasta ahora. Tercero, apoyar y dotar de todos los medios jurídicos disponibles a la gran diversidad de entidades y colectivos ciudadanos, de docentes, familias, alumnos y titulares de centro que piden protección y la continuidad de la pluralidad de nuestro sistema educativo actual. Y por último, exigir al Estado la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos y una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial. Muchas gracias. Gracias. Por el Partido Popular, sí, señor García Sequero. Gracias, señor alcalde. La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE, o Ley Celaá, ha sido tramitada por el Gobierno de España de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general. Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características exige. El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar del Estado. Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, etcétera, informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso, un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas. La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una única sesión más de 1000 enmiendas. Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la Ley Celaá representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero, que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%.
La LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOCSE tan nefastos para el conjunto del sistema educativo. La LOMLOE, tanto en su redacción original como a través de las enmiendas presentadas por el PSOE y Podemos, en connivencia con los partidos separatistas, supone la ruptura del pacto constitucional en materia educativa. 1. Suprime las libertades educativas consagradas en el artículo 27 de la Constitución española y con ello impide a las familias de Ellín elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos, público o concertado. Ignora las competencias exclusivas del Estado, establecidas en el artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, además de en la obtención, expedición y homologación de títulos. Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador. Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de conocimiento y competencias. Por ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ellín presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Instar al Gobierno de España a volver al pacto constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. Respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación. Extender la gratuidad a las etapas posobligatorias, bachillerato y formación profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0 a 3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada concertada, como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades. En nuestro municipio, el Centro de Educación Especial Cruz de Mayo. Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo. Evaluación transparente, rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc. Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo. Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades. Creación de un fondo de cohesión territorial que permita una financiación adecuada de las comunidades autónomas y permita actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas. Refuerzo de la alta inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se impartan con observancia de lo dispuesto por la Constitución española. Implantar una prueba general de bachillerato única en toda España, conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Implantar un plan de evaluación general del sistema educativo de periodicidad trienal que permita al Estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo. Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas comunidades autónomas sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En este sentido, desarrollar un plan integral para la modernización y transformación digital del sistema educativo, avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los alumnos de las competencias digitales. Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera. Reforzar y modernizar la formación profesional dual, adecuándola a las exigencias de nuestro modelo productivo. Incorporar a la legislación básica de un plan de emergencia educativa para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.
Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneren derechos recogidos en nuestra Carta Magna, como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España, según marca el artículo 3 de la Constitución. Y, por último, da el traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, a la ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Gracias, señor Tesero. Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Bueno, yo, como ya he manifestado en otras muchas ocasiones, me parece un atraso que en democracia llevemos 8 reformas educativas y 9 si contamos la Ley General de Educación promulgada por Franco al final de su mandato, ya en los últimos años de su mandato, y parece que cada ley o cada reforma educativa es peor que la anterior. Lo parece. Nosotros no estamos nada de acuerdo con esta LOMLOE, esta ley CELA. Creemos que es un atraso absoluto en materia educativa. Lo que no veo, sinceramente, es la practicidad de traer una cuestión nacional como esta al Ayuntamiento de Lleida. Y no lo veo porque en Comisión de Educación, la concejal de Educación del Ayuntamiento de Lleida ya aseguró que la educación en los centros en los centros concertados de Lleida no corre ningún peligro, y todos los padres que quieran seguir llevando a sus hijos a los centros concertados van a poder hacerlo. ¿Que el currículo educativo es más deficiente? Sí, pero eso no es una cuestión que le competa al Ayuntamiento de Lleida. Si las directivas de los partidos políticos de Ciudadanos, es decir, Inés Arrimadas y su equipo, si la directiva del Partido Popular, es decir, Pablo Casado y su equipo, no han conseguido parar esta ley, no la va a parar el Ayuntamiento de Lleida. Yo entiendo que lo que quieren ustedes es que el Ayuntamiento se posicione, es decir, ese postureo político que tanto se ha criticado. Yo voy a aprobar esta moción, pero honestamente digo que la voy a aprobar por puro postureo político. Es decir, para que nadie que esté viendo este pleno, para que nadie que lea las noticias de este pleno cuando las ofrezcan nuestros amigos de la prensa tenga la más mínima duda que desde Ciudadanos nos oponemos taxativamente a esta ley de educación. Pero sigo sin ver la practicidad de traer esto al Ayuntamiento de Lleida. Muchas gracias. Señor López. Bueno, yo voy a ser un poco más breve. En cualquier caso, señora Tomás, cuando hace referencia a lo que dice la ministra Celaá de la propiedad, solo recordar una cosa: nuestros hijos no son nuestra propiedad, son nuestra responsabilidad, que son dos conceptos distintos. Me refiero el tema de la propiedad de las personas, desde que se abolió la esclavitud, pues ya no existe en la democracia. Pero aparte de eso, bueno, muchas gracias, señor alcalde. Señoras y señores concejales, el que hoy discutamos en este salón de plenos la Ley de Educación, 42 años después de la aprobación de nuestra Constitución, es una demostración palpable de que no vamos bien. Que las esperanzas de que la Constitución nos convirtiese en un Estado moderno y competitivo no se han cumplido. Esta ley sobre la que discutimos en este salón de plenos es la que se debería haber desarrollado o empezado a desarrollar en 1979. Pero por otro lado, por un lado las circunstancias, por otro los poderes fácticos, y sin olvidar el concordato de 1979, es lo que nos ha impedido desarrollar un sistema educativo preparado para el futuro. Basado en la excelencia de la educación pública, en el reconocimiento y la selección de los funcionarios públicos, que es la única manera que, como se demuestra en los países más avanzados, garantiza una educación para todos. Una educación pública que ha de servir de ascensor social de las clases más desfavorecidas, para que en definitiva se pueda contar con todo el talento. Es una vergüenza que nuestro país, que ya viene entrado del siglo XXI, el factor que más influye en que alguien no entre en la trampa de la pobreza es la cuna, es en qué familia ha nacido. Y esos son datos.
Vamos, que nada ha cambiado, que todo sigue atado y bien atado. Esta ley es el principio del cambio y, como muchas veces me habéis escuchado decir, hay dos momentos para plantar un árbol: hace 40 años y hoy. Todos los argumentos que presentan los nostálgicos del nacionalcatolicismo de la dictadura asesina o son mentira, o se basan en mantener los privilegios, o simple y llanamente consideran los funcionarios públicos unos inútiles y prefieren el sistema de selección del profesorado y mandos de la enseñanza privada, basado simple y llanamente en el amiguismo o en la compra de puestos antes que un sistema de selección auditable y equitativo, donde el mérito y la capacidad sea realmente el procedimiento de entrada. Por el hecho de que en un momento dado se tuviese que optar por concertar centros privados, no olvidemos, centros privados concertados fue algo que se tuvo que hacer porque no había más remedio, de manera temporal para dar educación pública, no quita que debamos apostar sin duda por lo público, por los centros públicos, construidos en suelo público y con funcionarios públicos, bien seleccionados y formados, y sobre todo muy bien valorados. Esta es la única garantía de futuro para un país en igualdad, donde la cuna no sea el principal factor de éxito y cada persona pueda llegar a ser lo que quiera, incluso jefe de Estado. Gracias. Señora Guerreres. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues miren, como que sí que ha venido a este pleno esta nueva reforma de una nueva ley de educación. Como docente, y desde aquí digo públicamente en este ayuntamiento, que este país se merece un consenso por educación, y si aquí estamos debatiendo también esto, no va a haber consenso, pienso y creo, que ni aquí ni donde debe haberlo. Pero partiendo de ahí, creo que ha venido, señor Artesero, por lo que acaba de comentar, porque estas mociones de Vox y de Partido Popular son, imagino que sean parecidas a las que se han presentado en otras localidades, solo que gracias se ha ido añadiendo algunos centros de GIN, gracias a Dios, gracias, os doy las gracias. Porque además, señora Tomás, también le doy las gracias por hacernos un poco más ameno esa lección de una pequeña historia local para conocer nuestros centros concertados y nuestro centro de educación especial. Algunos los conocemos mucho. Partiendo de ahí, sí que es cierto que no sé si era el momento o no de esta reforma educativa, pero lo que sí es cierto es que ustedes, el Partido Popular y vos, están difundiendo cosas que no son reales. Están difundiendo a la sociedad sus verdades que no son las verdades de esta ley educativa. Partiendo de ahí, quería comentar que los años que han pasado entre la aprobación de la LOE en 2006 y la actualidad no han transcurrido en balde. La crisis económica ha supuesto cambios importantes en el papel de la educación y en la percepción que la sociedad tiene de esta. La educación ha sufrido la crisis, ha padecido especialmente la parte de titularidad pública. Sus recortes, pero a la vez ha servido de refugio para muchas personas que, revalorizando su papel y en un contexto de muy alto paro juvenil, se ha reducido significativamente y las tasas de abandono temprano a la educación han ido empezando a formarse de nuevo, especialmente en formación profesional. La educación debe aumentar su implicación en la sociedad y en el tejido productivo, apostándonos por la formación profesional y la revitalización de los órganos de participación. En estas circunstancias se hace necesario conceder importancia a varios enfoques que resultan clave para adaptar el sistema educativo a lo que de él exijan los tiempos a los que nos enfrentamos. Debemos comenzar a cambiar nuestras escuelas para que nuestros alumnos se quieran quedar. Esta nueva reforma, esta nueva ley, la LOMLOE, incluye derechos de la infancia, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, reconociendo el interés del menor.
También recoge un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas del aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de violencia de género y el respeto por la diversidad afectivo-sexual. Plantea un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización de aprendizaje. Reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030. Las administraciones educativas deberán establecer las condiciones que hagan posible la eliminación en el ámbito escolar de las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC y a la vez puesta en marcha por ellos, evitando todo tipo de violencia en la red. Así pues, la finalidad de esta ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado y satisfaga la demanda generalizada de la sociedad española de una educación de calidad para todos. Esos y no otros son los objetivos centrales y además esta ley pretende dar cumplimiento a las propuestas de ámbito educativo. El Partido Popular presenta un punto para avanzar hacia la modernización del sistema educativo que lo recoge en su punto 9. Y le contesto, señor García, precisamente esto es uno de los puntos que intenta apostar por ello la LOMLOE. Eso es lo que se presenta, es lo que se pretende, pero que ustedes se niegan a esta ley. El Partido Popular quiere presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley para garantizar que no se vulneren los derechos recogidos en la Constitución, como la libertad de elección o derechos a recibir la educación en el castellano o la lengua oficial en España. Gracias que han cambiado el discurso, porque al principio ustedes hablaban de la lengua vehicular y eso no aparece en ningún sitio en la Constitución. Creemos que la lengua no debe ni debe ser motivo de conflicto ni de separación, ni de segregación entre la ciudadanía y mucho menos en las escuelas. Creo que los políticos vamos por un sitio y las leyes educativas por otro. La realidad es que el 40% de la población española vive en comunidades con presencia de lenguas distintas al castellano y que merecen especial protección y promoción, como dicta la Constitución en su artículo 3, que dice que el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho para usarla. Y las lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. La modificación acordada no supone en ningún caso que el castellano desaparezca de las aulas de las comunidades donde haya lenguas cooficiales. Muy al contrario, da un paso en el avance de la efectiva presencia del castellano en todo el territorio al definir que el sistema educativo debe asegurar que al finalizar la educación básica todos los alumnos y alumnas tengan un dominio pleno de lengua castellana y en las otras lenguas oficiales donde lo sean. Esto es una materialización sustancialmente más concreta que la vaga y conflictiva referencia a la lengua vehicular que promovió Wert. Además, se establece que impulsarán la adopción de medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas y así aumentará, por ejemplo, las horas de gallego en la zona donde la lengua predominante sea el castellano y de castellano donde la lengua socialmente más implantada sea el gallego.
Con la nueva ley educativa volvemos al marco constitucional y damos solución a los problemas generados generados por la LOMCE sobre el uso de la lengua oficial o cooficial en la enseñanza, que fue una parte donde fue declarado inconstitucional en una sentencia del Tribunal Constitucional el 20 de febrero de 2018. La LOMLOE arregla un problema y garantiza la realidad plurilingüe de España. Y con esta nueva ley educativa vamos a hacer que las lenguas sean factor de cohesión y no de división, donde la disposición adicional 38ª vuelve a decir lo que he comentado al principio: la lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal. Las administraciones educativas aplicarán los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y promoverán la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todos los alumnos alcancen la competencia en educación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales en el grado requerido. Tanto la materia de lengua castellana y literatura como de la lengua cooficial y literatura deberán impartirse en lenguas correspondientes. Pasamos a otro punto donde comentan ustedes en las mociones: garantizar el derecho a las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones iguales, PP, y eliminar la demanda social según Vox. La Constitución tiene como base el derecho a la educación y se garantiza de una oferta educativa suficientemente asequible y de calidad, para lo que los poderes públicos tienen una responsabilidad efectiva y directa. Esto no excluye a la concertada, más bien lo contrario, ya que ayuda a ordenar su presencia en un modelo cooperativo de forma adecuada y cuyo punto de apoyo es el de garantizar el derecho a la educación. A nuestro entender, no son derechos incompatibles y se pueden ordenar coherentemente. En cambio, la posición del Partido Popular muestra que ha establecido un criterio en el que un derecho anula al otro, ya desterrado de sus principios el derecho a la educación para todos en condiciones de igualdad y que ello no esté supeditado por sus condiciones socioeconómicas y en cualquier naturaleza. Es importante recordar que pese a lo que afirma Partido Popular y Vox, las familias tienen libertad de elección de centro. Eso ha sido y seguirá siendo así. El hecho de que la Administración verifique que los centros educativos sostenidos con fondos públicos no discriminan a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza no atenta en absoluta contra la libertad de las familias. Más bien la garantiza, porque los padres podrán seguir eligiendo en qué centros estudian sus hijos. Siguiendo con la escuela concertada, en estos momentos no existe nada en LOMLOE que pueda quebrar nada referente a esto. Si una institución privada quiere crear un centro educativo y solicitar un concierto, tiene derecho a hacerlo, donde quiera y si quiere. No se le puede imponer que abra un centro en un determinado barrio o pueblo. Al Estado sí se le puede exigir, porque en su obligación de garantizar el derecho a la educación de todos, es obligatorio que es la educación pública la que tiene la responsabilidad última de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas y jóvenes.
La realidad es que la LOMLOE establece un modelo equilibrado para todos en el proceso de admisión. La proximidad del centro al domicilio o el lugar de trabajo de los padres, la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro, la renta per cápita familiar y ningún criterio por sí solo, excepto el de proximidad, podrán suponer más de un 30% de los puntos. En definitiva, mantiene para el modelo de concertada una presencia en la oferta educativa que debe ordenar la Administración educativa, pero para repartir las plazas igual que está ocurriendo hasta ahora. El derecho de las familias a elegir no está en cuestión en la LOMLOE, como no lo estuvo en la LOE. Los conciertos educativos fueron creados por un gobierno socialista en 1985. Desde entonces, la participación de la escuela concertada en la escolarización de las etapas obligatorias ha permanecido estable. Fue la LOMCE la que introdujo el concepto de demanda social, en un intento de dar cobertura a la práctica extendida por la Comunidad de Madrid y ceder suelo público de una manera gratuita y garantizar conciertos a empresas o a otra serie de personas. Pero esas prácticas están prohibidas. Es bueno recordar que los sueldos de los docentes de las escuelas concertadas los realiza directamente la Administración mediante el sistema de pago de delegado y que además los centros gozan de un módulo para financiar las actividades. Este sistema es producto de una visión cooperativa que la LODE y la LOE supieron ordenar y regular equilibradamente y que permitió a la escuela concertada jugar un papel de cooperación para poder extender y asegurar la oferta educativa compatible con la iniciativa privada. Un sistema de derechos y de deberes educativos razonable, si se financia con fondos públicos. Volver a este equilibrio no solo es necesario, sino bueno para la escuela concertada. Según Vox, vuelve a postergarse la enseñanza de la religión sin alternativas y sin efecto en la evaluación, uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierdas. Es su opción por el laicismo activo. Esto dice la señora Tomás. Pues le digo que las familias y los estudiantes tienen derecho y van a seguir teniendo derecho, tanto en los centros de titularidad pública como en los centros sostenibles con fondos públicos y como en cualquier otro tipo de educación y formación religiosa, este tema está garantizado. Esto está garantizado en la ley, pero el condicionamiento moral y religioso no puede implicar una ventaja o una desventaja para el expediente académico, la obtención de becas o el acceso de estudios superiores. Este derecho se materializa en una asignatura reglada, con temario evaluable, con horarios donde la jornada laboral, la jornada escolar y financiado por el Estado, pero que no puede computar académicamente para obtener beca, porque cualquier tipo de religión entonces tendría que ser también evaluable. En ningún caso afecta a las condiciones laborales de los profesores de religión y, si usted no lo sabe, fue un gobierno socialista quien aseguró la situación y mejoró las condiciones laborales de este profesorado. La LOMLOE no modifica ni implica ningún cambio en este aspecto. En conclusión, las garantías son las mismas desde los últimos 40 años, tanto para poder optar por su formación confesional como para la situación laboral del profesorado. LOMLOE obliga a estudiar valores éticos a los estudiantes que no elijan religión, es decir, que los estudiantes deben elegir entre tener virtudes religiosas o valores cívicos. Nadie dice que la asignatura de los valores éticos del 11 sea un instrumento de adoctrinamiento, ¿verdad, señora Tomás? Claro. La asignatura
o contenido transversal de educación en valores cívicos y éticos, aborda temas como las instituciones democráticas, la Constitución, los derechos y los deberes de los ciudadanos. Parece razonable que, independientemente de la forma moral y confesional, todos los alumnos tengan derecho a la formación cívica, en contenidos constitucionales de los derechos humanos y de los valores comunes de la libertad, la tolerancia y la no discriminación, que creo que falta nos hace. El Partido Popular y Vox hablan del peligro que corren los centros de educación especial, otra falsedad. El proyecto de ley de educación LOMLOE en ningún caso plantea el cierre de los centros de educación especial. La disposición adicional cuarta propone incrementar los recursos de los centros ordinarios paulatinamente, para que ninguna familia se quede sin escolarizar a su hijo o a su hija en un centro ordinario, porque los centros no tengan recursos ni los medios adecuados en un centro especializado. Una situación que le ha costado a España duros informes y condenas del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la ONU. La LOMLOE garantiza la libertad de las familias que quieren escolarizar a sus hijos en un centro ordinario con plenas garantías de calidad en la atención educativa. Y en la LOMLOE se crea un marco para que las familias que así lo necesiten tengan opciones reales de elegir o incluso cambiar ambas redes, centros ordinarios o centros de educación especial. En cambio, recordamos que hoy en día, con la LOMCE, en el artículo 74, no se escuchan ni informan a los padres. Están fuera de decisión sobre el futuro de sus hijos en este caso. Ahora los padres sí serán tenidos en cuenta, ya que la LOMLOE propone en el artículo 74.2 que la identificación y valoración de las necesidades educativas del alumnado se realizará por profesionales especialistas en su proceso, en el que serán perceptivamente oídos e informados a los padres. Pero además se establece que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para centros ordinarios, ya que están perfectamente especializados y duchos para ello. Pero luego también me gusta hacerles mención a Partido Popular y a Vox, porque menos mal que, como he dicho al principio de las mociones, se han centrado en centros de GIN. Y como apoyan en sus mociones al Centro de Educación Especial, pues les voy a decir un poco lo que desde este ayuntamiento y hace muchos años se está trabajando por el Centro de Educación Especial en Ellín. Llevamos muchos años con el debate y la discusión del Centro de Educación Especial, desgraciadamente, coincidiendo con la crisis económica y con el desmantelamiento de la educación pública, la presidenta de la región que tuvimos, María Dolores de Cospedal, en el curso 2013-2014 cierra la residencia del Cruz de Mayo, tema comenzado a discusión y con protestas de padres y del PSOE a principios de 2013. Desde 2016 este alcalde y el Partido Socialista está luchando y pidiendo que se agilicen los trámites para la construcción de un nuevo centro. El Gobierno de García Page premia el Día de la Enseñanza como marco en el 2018 a AMPA del Cruz de Mayo por su labor tan merecida y reconocimiento junto al personal docente de este centro por su labor para mejorar el desarrollo intelectual, físico y emocional de todo el alumnado, con el objetivo prioritario y renunciable de lograr la inclusión social de las personas con discapacidad. Y hace unos días se anunció desde la Junta de Comunidades la decisión de sacar a licitación el nuevo Centro de Educación Especial. La lucha está siendo muy larga,
pero nuestro centro tendrá y será una realidad. Señora Tomás, dice que se vuelve a imponer una ley partidista o ideológica. Increíble. Más allá de la paradoja que resulta escuchar a aquellos que tienen entre sus ejes vectoriales el proyecto para España suprimir la diversidad y promover una visión homogeneizada y restringida de España y de sus identidades. Hablar del necesario respeto a la diversidad y a la pluralidad en la sociedad española resulta no solo paradójico, sino una demostración de su uso torticiero de palabras de libertad, de quien precisamente propone un modelo de sociedad que estrecha los deberes de quien no cumplen con esos criterios. La realidad es que se oculta una visión muy progresista de la sociedad y habla del artículo 27. El artículo 27 es importante recordar que en la Constitución española quedó especialmente grabado el esfuerzo conciliador de nuestros constituyentes en la voz de libertad, igualdad y democracia. Tal vez tienen razón quienes señalan que se trata de un difícil equilibrio entre dos visiones educativas, pero que han demostrado que era posible crear un modelo basado de cooperación y el equilibrio de ambas visiones. Este equilibrio funcionó, el de la concertada y la pública, me estoy refiriendo a ello. Funcionó hasta que llegó la imposición de Wert y rompe el modelo cooperativo, que ahora LOMLOE permite recuperar. Un modelo que ha permitido al conjunto de España tener una red de centros y una oferta educativa suficiente y gracias a una planificación ordenada y provisora de las plazas escolares de las administraciones educativas. Romper con esto sería un error que nos abocaría a la mayor parte de los territorios de España a carecer de una sólida red que permitiría el efecto del derecho a la educación de todos los alumnos. Dice que hay que exigirle al Estado la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos y una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial. Pero, señora Tomás, esto es lo que se está haciendo y lo que además propone mejorar esta ley, pero creo que no va a ser la dotación suficiente. O sea, han propuesto en los presupuestos generales del Estado dotar a esta ley para que sea así, pero no será con su ayuda, o mejor dicho, con la de su partido. No apoyando a los presupuestos generales del Estado, no está apoyando a que esto se pueda conseguir. Señor García, pienso que el sistema educativo se merece un consenso por el bien de este país, pero visto la cantidad de falsedades y confusiones que se le están contando a la sociedad y además su posición y dicho públicamente por su partido, oposición rotunda a poner en práctica dicha ley, eso sí que es democracia. Solo recordarle al Partido Popular que fue María Dolores de Cospedal quien cercenó la posibilidad de que hubiera un pacto de educación, siendo Ángel Gabilondo ministro de Educación y habiendo alcanzado un texto de acuerdo por razones de táctica partidista, y que fue precisamente el Partido Popular, con una mayoría absoluta, quien impuso, sin acuerdo ni diálogo, la LOMCE, escandalizándose incluso cargos y responsables del Partido Popular por la actitud nula del diálogo del ministro Ignacio Wert. Es absolutamente coherente tanto que el mandato, tanto constitucional como el compromiso programático del PSOE, que se tenga como objetivo legislativo el refuerzo y mejora de la educación pública, entendiendo que es imprescindible y necesario para garantizar el derecho efectivo a la educación y como elemento central de equidad en el estado de bienestar propio de un Estado social
y democrático de derecho. Lo que no tiene sentido es lo legislado en la LOMCE, una ley impuesta por mayoría absoluta del Partido Popular que promueve, ampara y alienta a la privatización del servicio público y la ordenación de la oferta educativa. Pues estaba escuchando antes el Pleno y estoy hablando de esta ley por las mociones que han presentado. Pero esto es lo que vamos a hacer nosotros desde el Partido Socialista y como equipo gobierno. Lo que vamos a hacer es trabajar por Ellín, que es lo que estamos haciendo. Nosotros desde aquí apostamos por la educación, el apoyo a nuestros centros educativos, públicos, concertados y al Centro de Educación Especial Cruz de Mayo, con LOCSE, con LODE, con LOCE, con LOLOE, con cualquier ley. Vamos a seguir trabajando por nuestros centros educativos, donde lo más importante es garantizar el derecho a la educación, a la libertad de las familias a elegir centro sin ninguna clase de discriminación, ni económica, ni de raza, ni de necesidades educativas especiales. Vamos a trabajar por eso en Ellín y en nuestras pedanías. Muchas gracias. Gracias. Señora Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, decirle al señor Artesero que cuando se presenta una moción a nivel nacional, hay veces que estas mociones afectan a nivel de comunidad autónoma, de provincia o de municipio, y esta es una de ellas. Sabe usted que se va a recurrir por parte de los partidos, diferentes partidos, y uno de los partidos que va a recurrir es el suyo. Por lo tanto, no entiendo lo que ha dicho antes, no defendiéndolo porque se traiga aquí. Nosotros, desde nuestro grupo municipal Bosellín, vamos a apoyar a todos estos colegios, como ya hicimos con la suelta de globos que hubo en todos los colegios concertados y en el especial, y en la manifestación que hubo en Albacete. Por lo tanto, le vuelvo a repetir que no entiendo sus palabras. Señora Lucy, usted habla de realidades. La realidad es que nosotros vemos es que primeramente se suprime el español como lengua de enseñanza, como pago a los partidos separatistas, porque recordemos que esta enmienda, para que el español no sea lengua vehicular, fue una enmienda pedida por ERC, donde se vulneran los derechos de los padres y de los ciudadanos que tienen como lengua materna el español. Este es un paso más en el adoctrinamiento, y sí que lo hay, que sufren los niños en Cataluña, a los que se les prohíbe utilizar su propia lengua como parte del proyecto totalitario independentista. Y como dijo la señora López, a lo que no le veo lógica, es que nosotros estamos en Ellín, sí, estamos en Ellín, pero ¿por eso los niños de Cataluña no tienen prioridad con esto? ¿Acaso no tienen derecho? Otra cosa que hace esta ley es atacar directamente a la libertad para escolarizar a nuestros hijos. Pretende eliminar la educación como ascensor social, aumentando la brecha y el enfrentamiento entre clases sociales. Vos quiere una educación de calidad para todos, que convierta a nuestros hijos en el mejor recurso para garantizar el futuro próspero de España. El Gobierno antepone su ideología a las necesidades reales y a la libertad de los españoles. Prueba de ello es su intención de imponer la educación sexual desde los 6 años. ¿Esto no es ideología? Dejen que los niños sean niños. Además, nosotros proponemos 2 medidas. Proponemos el PIN parental para que los padres puedan elegir su conformidad o disconformidad en la participación de sus hijos en todas estas actividades impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo. De este modo se asegura la no intromisión de cualquier tipo de ideología en las aulas, porque para lo que usted está bien, para lo que usted quiere para sus hijos, a lo mejor otras madres no lo quieren. Y nosotros no nos negamos a que se den esas clases, pero nosotros lo que queremos es que cada madre o cada padre tenga el derecho de elegir lo que quiere que se impartan en sus hijos, cuando son clases que no tienen nada que ver con las que tienen que dar en un colegio. Además, pedimos el cheque escolar para asegurar la libertad de acceso a la educación, garantizar la libre elección de los padres para elegir el centro docente según sus convicciones morales y evitar que la falta de medios económicos sea un impedimento para esta libertad de elección y para garantizar la igualdad de oportunidades. Además, queremos un refuerzo de los centros de educación especial para garantizar el correcto desarrollo de los niños con necesidades especiales que necesitan estos centros y fomento de la modalidad de inclusión en los centros ordinarios, con especial atención a las zonas rurales.
La LOMLOE aboca a la desaparición de los colegios de educación especial que atienden a niños con grandes discapacidades intelectuales, en un plazo de 10 años, según se puede leer en la disposición adicional cuarta. Los alumnos con discapacidad intelectual deberían ser trasladados de los centros especializados a colegios ordinarios. Los centros de educación especial quedarían reservados para niños con necesidades muy especiales o a ser meros centros de referencia de los colegios ordinarios, lo que sin duda abocaría a su inviabilidad económica. Por otro lado, la propia memoria económica de la LOMLOE reconoce que no habría incremento de gasto alguno para que la educación ordinaria se hiciese cargo de estos niños, lo que hace evidente que los recursos se detraerían de los colegios de educación especial en los que se invierten ahora. Le recuerdo, como usted ha recordado antes, el artículo 27.3 de la Constitución española, que habla de garantizar el derecho de los padres a elegir la educación en valores que desean para sus hijos y que dice textualmente que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Sí, usted dice que se puede dar la religión, pero lo que no vemos lógico es que esa asignatura no entre en una beca o no entre como asignatura, y sí que entre lo que ustedes quieren poner, que es educación en valores cívicos y éticos. ¿Por qué una cosa sí y por qué la otra no? Eso es lo que nosotros no entendemos. Cuando ustedes dejen de politizar la educación y lleguemos a un consenso entre todos los partidos, será un gran paso para todos los españoles. Sobre la moción, ya que hago referencia de la moción de populares, nosotros estamos de acuerdo en muchos puntos, en la mayoría de los puntos, pero hay puntos que no vemos. Pues, por ejemplo, nosotros pedimos que el español sea la lengua vehicular. Por ejemplo, en Galicia no se está haciendo. En Galicia, con Feijóo, declaró que se iba a seguir dando el 50% de las clases en castellano y el otro 50% en gallego. Y si no se aprueban las asignaturas, no se va a dar el título de bachillerato. Nosotros en eso no podemos estar de acuerdo. Luego ustedes hablan de apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular, ¿vale? Pero es que nos piden apoyar un recurso presentado por su partido. Pero es que ya le acabo de decir que tanto Ciudadanos como vos, como ustedes, han presentado un recurso. Eso no lo puedo aprobar. Nosotros en su moción nos abstendríamos porque sí que estamos de acuerdo en muchísimos puntos, pero hay puntos en los cuales no podemos darle el voto porque no va con nuestras competencias. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Gracias, señor alcalde. Voy a empezar contestando al portavoz de Ciudadanos, señor Artesero. Es evidente que ha habido muchas reformas a lo largo de la historia de nuestra democracia, muchas reformas educativas, que no debíamos haber llegado a tener tantas reformas educativas, que es necesario un gran pacto por la educación entre todos. No creo que este sea el caso cuando se vota en el Congreso de los Diputados y hay solamente un voto más afirmativo que negativo, sin el resto de fuerzas políticas y a espaldas de la comunidad educativa. No creo que sea este el referente a la LOMLOE, precisamente de ese consenso al que tenemos que llegar. Traerla allí, es lógico traerla allí porque hay colegios concertados y hay un colegio de educación especial al que le afecta directamente la LOMLOE, sí o sí, tanto en la libertad de elección como en la capacidad de mantener en 10 años un centro de educación especial para cubrir otros centros que no sabemos cómo, con ese personal que tiene ese centro de educación especial, que veremos cómo se materializa, difícil de que se materialice. Inspectores en los centros educativos, no sé si se referirá a esa necesidad de que haya una selección tal cual, ¿no? Luego hablaba también de la cuna, de la necesidad de eliminar esa cuna o de que algunos no accedan con cunas. No sé si en ese caso se refiere, por ejemplo, a la ministra Celaá, de que tanto ella como sus hijas se educaron en un centro concertado. Pero no solamente la ministra Celaá, sino que además la ministra Calviño y otros cuantos ministros que han accedido que no lo critico, simplemente es por hacer una excepción al tema de la cuna, que todos ellos han estado en una educación de ese tipo. Con lo cual, bueno, eso me quería simplemente referir a ese concepto que hablaba de la cuna. En cuanto a la portavoz del Partido Socialista, en este caso a Lucy, simplemente comentarle varias cuestiones. Yo no voy a hablar ahora mismo no creo que sea el momento de hablar del gobierno de la presidenta Cospedal, porque siempre se recurre habitualmente a hablar del gobierno Cospedal, un gobierno que viene a colación de que antes había otro gobierno, no sé si recuerdan, de un presidente que se llamaba José María Barreda,
que también sabemos cómo dejó la región y al que se había que hacer frente, por ejemplo, por poner un ejemplo simplemente, a 1 billón de euros de intereses de deuda diarios. Quiero decir, yo no voy a hablar ahora de ese gobierno, ni de Cospedal, ni de José María Barreal, yo voy a centrarme en lo que tiene que ver con la LOMLOE. Como hemos anunciado en nuestra moción, la LOMLOE habla o establece una ruptura de lo que hemos tenido hasta ahora como el pacto constitucional en materia educativa. Roba la patria potestad de los padres, ya que elimina el concepto de demanda social, que también ha comentado la portavoz de Vox. Se reduce significativamente la capacidad de las familias para elegir el colegio que quieren para sus hijos, derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ley promulgada en el Gobierno anterior indicaba que las administraciones debían tener en cuenta la demanda de matriculaciones en centros concertados por parte de la familia a la hora de ofertar más o menos plazas. La LOMCE además incluía en ese párrafo en el artículo 109, pero el proyecto de reforma del Gobierno actual lo elimina. Este concepto quiere decir que mientras que los padres prefieren llevar a sus hijos a una escuela privada concertada pagada con fondos públicos, antes que a una escuela pública, el Estado tendría la obligatoriedad de financiarles esa decisión. La escuela concertada tiene que ser subsidiaria, por tanto, de la red pública. El castellano también deja de ser lengua vehicular, como se ha comentado también por otros portavoces. La LOMLOE contempla que tanto el castellano como las lenguas cooficiales tengan la consideración de lenguas vehiculares. Todo esto a través de una enmienda transaccional que hay que recordar aquí, que la llevaron al Congreso de los Diputados aquellos partidos que tanto creen en España y que tanto creen en el castellano. Que no se nos olvide, porque probablemente a algunos se les olvida quién ha traído esa enmienda. Se elimina el concepto de lengua oficial del Estado y el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares. Además de esta enmienda del castellano, ha sido aprobada también otra transaccional que impide que los centros que separen por sexo puedan recibir subvenciones públicas, a pesar de que este modelo está avalado por el Tribunal Constitucional. Y solamente un apunte más, que lo traigo aquí. No sé si recordarán lo que decía la ministra Celaá cuando era consejera del Gobierno vasco en 2010. Celaá defendía que el español debía ser lengua vehicular porque es la lengua del 80%. Eso lo decía la ministra, cuando era consejera del País Vasco. Y decía, además se lo decía a cambio del currículo de Ibarretxe, para que el euskera no fuera la única lengua principal. O sea, que no es sospechosa de que ahora diga una cosa y hace unos años, hace 10 concretamente, dijera otra totalmente distinta. También, como hemos comentado, hemos estado hablando de la demanda social, a la que se hace referencia que elimina la LOMLOE, y se inventa es lo que hemos llamado como educación pública, que no aparece como tal en la Constitución. Es más, una parte del propio PSOE cree que esta parte de la LOMLOE será derogada sin duda alguna por el Tribunal Constitucional. De hecho, hay mucha doctrina del Constitucional para elegir el modelo educativo y centro para escolarizar. Por ejemplo, hay una sentencia del 31 de 2018, esa sentencia habla de la libertad de elección de los padres. Hay otra sentencia de número 74 de 2018 también referida en ese sentido, otra de 2014. Bueno, hay varias sentencias en las que se habla de la libertad de elección por parte de los padres del colegio al que quieren llevar a sus hijos para educar. La lengua, lo que hemos comentado también de la lengua cooficial, y luego hay una serie de cuestiones que yo también quería comentarle a la portavoz del Partido Socialista. Cuando ella habla de que efectivamente no se van a cerrar los centros de educación especial, yo leo literal lo que dice la disposición adicional cuarta. El Gobierno, en colaboración con las administraciones públicas, desarrollarán un plan para que en el plazo de 10 años, de acuerdo con el artículo 24.2e de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Esta ley ha supuesto un varapalo para las familias y profesionales, ya que establece que en el plazo de 10 años, como acabo de comentar, los centros ordinarios contarán con los recursos necesarios. ¿Eso será posible, que los centros cuenten con esos recursos en 10 años y que se pueda atender a esos niños que tienen esas necesidades específicas? Claro, todo esto parece que le pone una fecha de caducidad a la educación especial. Por eso hablábamos también del Cruz de Mayo. Como bien ha dicho la concejala, hay una partida presupuestaria en los presupuestos regionales para abordar la reforma del Cruz de Mayo. Si queremos en 10 años desmantelar el centro, es necesaria esa obra, se va a poder atender a esos niños en otros centros.
Esa es la pregunta que nos hacemos. Luego hemos pasado también de puntillas, pero que también nos parece un tema muy importante, el promocionar de curso con asignaturas suspensas. Este es el artículo 28 de la LOMLOE, de evaluación y promoción. Dice, la repetición de curso será excepcional y la decidirá todo el equipo docente. En primaria solo podrá repetir al final de cada ciclo, en segundo, en cuarto y en sexto, pero solo una vez en toda primaria. Ahora se puede repetir en cada uno de los cursos, aunque solo sea una vez en toda la etapa. En eso, los estudiantes que suspendan más de 2 asignaturas podrán pasar de curso de forma excepcional, si el equipo docente considera que la naturaleza de las asignaturas no superadas le permite seguir con éxito el curso siguiente. En la anterior ley también se permitía pasar de curso con 3 suspensos, siempre que no hubiera suspendido matemáticas y lengua. Tanto en una norma como en otra solo se puede repetir 2 veces en toda la ESO. La gran novedad, y es aquí, y es que en el bachillerato se podrá conceder el título con una asignatura suspensa también de forma excepcional. Ahora es obligatorio aprobar todas las asignaturas de todos los cursos de bachillerato para hacerse con el título imprescindible para presentarse a la prueba de selectividad. Lo que le he comentado a la portavoz de la agrupación de lectores con el tema del cuerpo de inspectores. Se elimina el proceso selectivo del cuerpo de inspectores y se elegirán de forma de libre designación. Eso, el cuerpo de inspectores actual, la verdad es que no está nada de acuerdo con esa decisión que establece la LOMLOE. En definitiva, es una ley que elimina la libertad de elección, que ataca a los colegios concertados, que además no tiene en cuenta o intenta hacer desaparecer a la educación especial, los centros de educación especial y, en definitiva, una ley que, como he dicho al principio, aprobada con un voto más en el Congreso de los Diputados, a espaldas del resto de fuerzas políticas y también a espaldas de la comunidad educativa, no queremos que sea la ley que ahora mismo necesita nuestro país, un gran pacto educativo, que entre todos seamos capaces de, cuando vengan los informes que nos van viniendo año tras año, los informes PISA, no estemos en ese nivel y en ese nivel de calidad en el que nos establece su sistema. Muchas gracias. Gracias. Concejal de Educación. Perdón, sí, Mario. Perdón. Señor Tesero. Sí, gracias, señor alcalde. A ver, para responder a la señora Tomás sobre mis palabras, que no entiende, le voy a repetir que yo estoy en contra absolutamente de esta ley. Ciudadanos está absolutamente en contra de esta reforma educativa. Pero como usted mismo ha dicho, Ciudadanos va a recurrir esta ley a nivel nacional. Ahí es donde está el bastión de guerra, ahí es donde está el frente para luchar contra esta ley, a nivel nacional. Yo lo que no veo es qué puede hacer un ayuntamiento de una ciudad pequeña de provincias como el nuestro frente a esta ley. Si aún el gobierno diese a las regiones la potestad para aplicar o no esta ley, entendería este debate que puede quedar muy bien en un medio de comunicación, como un debate político, pero que no lo veo el término práctico en un ayuntamiento como este. Si aún, como decía, el Gobierno nacional diera a los gobiernos regionales la potestad para aplicar esta ley, esto podría tener algún sentido, porque un ayuntamiento pequeño puede tener cierta influencia en un gobierno provincial o en un gobierno regional, pero no así en un gobierno nacional. Yo creo sinceramente, y les repito, voy a aprobar sus 2 mociones, tanto la de Vox como la del Partido Popular, porque Ciudadanos está en contra de la ley CELA, la LOMLOE. Pero sigo diciendo que vamos a dejar que nuestros jefes, los jefes de nuestros partidos, se partan la cara a nivel nacional en los temas nacionales y nosotros vamos a hacer política práctica, local, provincial y regional, que es la que afecta directamente a la gente de allí. Y centrémonos en ello. Señora López. Bueno, voy a ser también muy breve. Una pregunta directa al portavoz del Partido Popular para que me lo explique. Como representante y como trabajador de instituciones privadas, me gustaría saber que nos diga públicamente cuáles son los procesos de selección que usan esas instituciones privadas para elegir tanto los profesores como los mandos, porque aquí, en este caso, se va criticando que la ley dice algo. A mí no me gusta la ley completa, eso no significa que no lo
que no la apoyemos, porque es el principio del año 78 que debíamos haber hecho, pero me gustaría que dijese públicamente cuáles son los procesos de selección tan sofisticados que hacen, porque no sé, yo no he visto ninguno publicado, pero ya que trabaja en el sector, pues estaría muy bien que lo explicase. Con respecto al comentario de que hay personas de la élite que van a sitios de élite, efectivamente a mí no me gusta el gobierno de las élites, y me da lo mismo que sea CELA o que sea quien sea, no me gusta. A mí me hubiese gustado que realmente la reforma educativa que hubiese empezado en el año 79 sin necesidad de ninguna injerencia se hubiese hecho, y que en los años 80 no se hubiese tenido que concertar los privados porque no había capacidad, y hubiesen quedado los privados para quien fuese, evidentemente, pero no que ese procedimiento de concertación que ahora está permitiendo la enseñanza, permitiendo que en muchos desarrollos urbanísticos de Madrid el suelo público para centros educativos se prime a lo privado. Y digo las tablas por no decir otro lado. O sea, que llegaron antes los privados que los públicos en suelo público, que eso es. Y después, en el caso de la señora Tomás, bueno, la religión debe quedar fuera de todo esto. La religión se tiene que estudiar en las mezquitas, en las sinagogas, en los templos y en las iglesias, no en la educación. Y repito, en las mezquitas, en las sinagogas, en los templos de todas las religiones y en las iglesias. En los centros no tiene por qué estudiarse religión. En cualquier caso, educación en valores o nada, pero no religión. Y menos que alguien, por sacar una muy buena nota en religión, pueda conseguir llegar a un determinado puesto de alguien que simplemente, pues sus valores no son esos, o no son la religión oficial, que ya no es del Estado, evidentemente, sino es de eso que hemos hecho referencia antes. Y también, con respecto a lo que habla del famoso PIN parental, vamos a ver, una de las cosas que tenemos que conseguir en una sociedad moderna es evitar los prejuicios. Y cuando se marca una persona diciendo de que a mí no me gusta que se sepa determinadas cosas, es que esas cosas dan asco y que esas cosas no son buenas. Y eso lo que finalmente termina es en suicidios. Yo voy a leer algo que escribí para un programa electoral en 2015. Como parte de un pacto nacional por la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto, desde la educación infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de normalidad basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos, desde las edades más tempranas, las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Eso no tiene que darlo personas de fuera de la educación, tiene que estar dentro del sistema educativo, debe ser parte de absolutamente los currículums de todos los centros, como ahora se están haciendo aquí. Y bueno, pues aplicar el PIN parental para que alguien explique eso, ¿por qué no se aplica para explicar las ecuaciones diferenciales? O quizá que su partido crea que es perfectamente válido el creacionismo que la evolución. Y como en algunos sitios de Estados Unidos, dice que también se explique el creacionismo. Eso me parece que no es para una sociedad del siglo XXI, una sociedad avanzada. El permitir, hablando de valores, mantener los prejuicios, eso está muy lejos de que una sociedad del siglo XXI debería ser. Bueno, pues es lo que comento. Evidentemente, yo no es que esta ley me guste ni me deje de gustar, pero yo creo que es el principio de algo que tiene que evolucionar. Para mí, y en este caso, yo creo que la educación privada debería ser algo, bueno, pues está bien que el que quiera elegir un centro de privada lo pueda elegir, si tiene dinero para pagarlo, pero fundamentalmente debería ser la educación pública con procesos de selección evidentemente bien auditados y con excelencia en la educación. Y esa excelencia en la educación solo se consigue con la excelencia de los profesores. Y ya está, y punto. O sea, alguien que diga que una institución hecha por, yo qué sé, por las mezquitas, por los religiosos, que una madrasa se le tenga que financiar, pues yo no creo que se tenga que hacer así. Yo creo que como pasa en Francia, como pasa en los países nórdicos y en muchos sitios de este mundo, la educación pública, por supuesto, aconfesional, es la que se tiene que regir. Basta ya de crucifijos en las escuelas, basta ya de cualquier otro símbolo religioso en las escuelas, porque eso debe estar fuera de las escuelas y debe estar apartado. Yo no discuto que alguien pueda tener sentimientos religiosos y yo los respeto,
pero no dentro de la educación. Concejala de Educación, Lucy. Gracias, señor alcalde. Bueno, señora Raquel, no he escuchado nada de lo que he dicho y anda que no ha sido poco, porque usted se ha aprendido lo que tiene preparado y lo va a seguir diciendo. Sigue hablando de la desaparición del español, sigue hablando de la lengua vehicular. Bueno, estos son los dos, pero vamos a ver, ¿dónde aparece lo de lengua vehicular en algún sitio de la Constitución? En ninguno. Les acabo de decir que esto apareció en la anterior ley y sigue apareciendo en esta, que el castellano es la lengua oficial y es la que se va a seguir estudiando. Y me habla de Cataluña, por eso yo antes le he puesto el ejemplo de Galicia, porque lenguas oficiales no se hablan solamente en Cataluña, se hablan en algunos otros sitios, ¿vale? Me sigue hablando de la brecha social, pero ¿qué brecha social? Pero es que si hay alguna brecha social es la que quiere eliminar LOMLOE. Claro que puede haber brechas, pero es lo que pretende eliminar. Y luego hay un currículum y en el currículum se recogerá lo que se tenga que estudiar. Pero, señor García, me habla, bueno, de lo de la demanda social, creo que lo he explicado claramente y no lo voy a volver a repetir, pero sí que me choca porque vuelve a incidir que los padres no van a poder elegir centro. Pero ¿dónde dice en algún sitio de la LOMLOE que los padres no van a querer elegir centro? ¿O lo que ustedes proponen es otra cosa pero no la quieren decir? ¿Querrán que se eliminen plazas públicas para que den a los concertados? Eso es lo que he entendido yo. Puede ser que pretendan eso, pero que no lo digan claramente. Yo creo que va por ahí el tema. Me vuelve a repetir lo de los centros de educación especial. Sí, ha leído un trocito, pero no lo termina de leer. Las administraciones educativas continuarán respetando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a alumnos y alumnas que requieran una atención especializada, desempeñen la función de referencia y apoyo a los centros ordinarios. Vamos a ver, usted como yo sabemos que existe una cantidad de alumnos que están atendidos en centros ordinarios que en algunos casos no están totalmente preparados porque se necesita una reestructuración para llevar a consigo esa inclusión. Se dan 10 años, si puede ponerse en marcha esta ley, que lo dudo, tienen 10 años para esta puesta en marcha, pero para eso se necesita una aportación económica, un trasvase de información, de formación, bueno, pues que no es decir lo que existe, vamos a meter 2 o 3 personas ya y ya está, no, eso tendría que ser una transformación grande y se necesita tiempo y dinero para ver esos resultados. Hay hay una bolsa de alumnos que sinceramente se está intentando, que en Ellín se está haciendo de maravilla, que están habiendo una educación combinada. Se están combinando centros centros ordinarios con educación especial. Bueno, pues llega un momento que esos alumnos no están ni para como estamos actualmente, ni para centros ordinarios, ni tampoco para estar toda su escolarización en educación especial. No están ni para un sitio ni para otro. Pues esos alumnos son los que se tendrá que trabajar para que tengan las necesidades y los recursos suficientes en los recursos que sean ordinarios, pero con mayor atención. Luego me ha comentado, bueno, lo de las repeticiones. Mire usted, las repeticiones, dichos que mucha gente se queja porque cada vez se puede repetir menos. Pues hablando con pedagogos y con gente muy especializada en educación, en las repeticiones es volver a repetir errores y dejando a un alumno que repita 5 años el mismo curso no va a conseguir
llegar a conseguir esos objetivos ni esas competencias. Habrá que trabajar de otra manera diferente con esos alumnos. Y el que se consiga esa titulación de bachillerato sin todas las asignaturas, pues mire usted, le ha dado una alegría muy grande a todo este grupo de sector y sobre todo en educación especial, para poder que haya alumnos con necesidades que puedan llegar a conseguir alguna de esas titulaciones. Por ahí va la historia. Pero luego lo que sí que no quiero dejar de resaltar, señor García, es que acaba de comentar que duda usted que el Centro de Educación Especial de Ellín, nuestro Cruz de Mayo, llegue a su fin. Pues mire, no sé si lo sabe, pero lo debe saber. Va en los presupuestos de la región y precisamente ustedes también tienen un diputado regional de Ellín en la región, y si se ha opuesto a los presupuestos, pues ya le digo desde aquí que el Centro de Educación Especial, con la ayuda vuestra, no se va a conseguir. Será con el trabajo y con la lucha que se está haciendo por otros sitios. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, gracias. La moción, bueno, yo creo que estaba, bueno, pero nada, podemos seguir. Señora Tomás, tiene la palabra. Pues solamente un apunte. Decirle a la señora López que por ahora el derecho a elegir la religión, como bien ha dicho Lucy, es un derecho de cualquier padre para sus hijos. Por lo tanto, su pensamiento de que no debería existir la religión es pensamiento suyo. Y sobre lo del PIN parental, pues se lo vuelvo a decir, es algo que nosotros no queremos que por ejemplo, lo que le he dicho, que se van a hacer la educación sexual a los niños de 6 años. Pero ¿por qué tienen que darle a los niños de 6 años educación especial? Le vuelvo a repetir que para usted eso, que esté bien, pues es su problema, pero para nosotros, y mucha gente piensa como nosotros, no lo queremos para nuestros hijos. Los niños son niños y tienen que vivir su infancia, pero no adoctrinar en un colegio asignaturas que nada tienen que ver con las asignaturas que hemos dado de siempre. Por eso está el PIN parental. Le vuelvo a repetir que nosotros no nos oponemos a que se den esa clase de educación, pero por lo menos que los padres tengamos el derecho a elegir si queremos esos cursos de educación sexual o de lo que se dé para nuestros hijos, que estamos en todo nuestro derecho de hacerlo. Por eso pedimos el PIN parental, porque no tienen por qué imponer una educación sexual a nuestros hijos, ningún partido, ni usted ni ningún partido, es solamente lo que opinamos. Muchas gracias. Sí, señor García Sequero. Gracias, señor alcalde. Vuelvo a insistirle otra vez al portavoz de Ciudadanos, aunque me ponga esa cara. Vamos a ver, esta ley afecta, claro que afecta allí, claro que afecta a Castilla-La Mancha. Es más, hay diputados nacionales de nuestra provincia, de nuestra región, que pueden votar que sí o pueden votar que no, que de hecho ya votaron que sí, de cualquier partido, algunos. Claro que afecta porque luego esa ley tendrá que regularse a nivel regional, tendrá que reglamentarse a nivel regional cómo se aplica en nuestra región. Efectivamente sí que tiene que ver con nuestra región, sí que tiene que ver con nuestra provincia y sí que tiene que ver con nuestro municipio. En cuanto a la pregunta que me hacía la portavoz de la agrupación de lectores sobre cómo se regula el proceso selectivo, pues mira, en la formación para el empleo se regula de la siguiente manera. Hay una orden de bases que regula cómo los docentes tienen que acceder a cada uno de esos cursos, y hay una convocatoria donde también se especifica qué requisitos tienen que cumplir. Es decir, está regulado por parte de la Administración regional, en este caso de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Cuando quiera se lo puedo facilitar para que vea cuáles son los requisitos, porque no me podría extender aquí ahora en contarle cuáles son los requisitos. Y no estamos hablando en ningún caso de privada, formación privada. Estamos hablando de formación concertada y de formación pública, no de privada, de concertada y pública. Igualdad de derechos de concertada y de pública, igualdad de fondos de pública y de concertada. No estamos hablando de otra cosa. Y contestándole a Lucia, portavoz del Partido Socialista, en ningún momento hemos hablado de eliminación de plazas públicas. No habrá oído en mi caso hablar de eliminación de plazas públicas. Como estaba diciendo que estábamos imperando a la eliminación de plazas públicas en detrimento o a favor de la concertada, en ningún momento he dicho nada que se le parezca, ni por asomo, como diría aquel. Lo que sí que, al hilo de lo que estaba comentando a María Jesús, a la portavoz de la agrupación de lectores, igualdad de fondos, igualdad de condiciones, pública y concertada, que cualquiera pueda decidir a dónde llevar a su hijo en igualdad de condiciones. Simplemente es eso.
Y el tema del bachiller, efectivamente, hacía alusión a cierto número de alumnos que en esa condición de que puedan pasar bachiller con suspensos. Yo no me estaba refiriendo en concreto a unos alumnos, yo me estaba refiriendo en general. Y eso es lo que dice la ley, en general, que con el bachiller con suspenso se podrá pasar. Eso es lo que dice la ley. No estamos hablando de si es un alumno de unas condiciones específicas o es otro alumno con otras condiciones. Habla en términos generales, no lo especifica en su articulado la LOMLOE. Simplemente quería hacer esas 3 apreciaciones. Gracias, señor alcalde. Muy bien. Señora Tesero, nada. Señora López, tampoco. Quiero entender que los profesores de la privada pasan a una oposición como la pública, exactamente la misma, con el mismo temario, con la misma exigencia y con el mismo tribunal. No se pregunten ni contesten porque si no estamos aquí esta mañana. No, digo, quiero entender. Vale. Se queda en el aire. Venga, Lucy. Sí, bueno, vamos a ver si vamos acabando. 2 cosillas muy rápidas. No ha dicho de eliminación de plazas concertadas, lo deducido yo porque está diciendo que todos los padres, es que no ha cambiado nada, no ha cambiado nada, señor García. Van a salir unas plazas, tienen unas líneas los centros y esas son las plazas que salen, si se cubren bien y si no, nada. Entonces, se acabó la historia. Es que en eso usted ahora céntrese en Ellín, donde estamos. Vamos a centrarnos aquí. Aquí van a salir unas plazas en cada centro y los padres eligen el centro que quieren. Que no hay, claro que a veces no pueden elegir, pero porque no quedan plazas, pero no porque se vayan a eliminar. Y igualdad se pretende. Bueno, vamos a ver. ¿Saben ustedes qué inversión se está haciendo en los centros concertados de Ellín, según líneas y unidades, y en otros centros públicos? Es que yo, de verdad, cuando veo las críticas y lo que se está diciendo, primero pienso que, no sé si la ley se la han leído, yo les aseguro que yo sí me la he leído y creo que casi hasta me la he aprendido. Y otra cosa es lo que leer cada partido quiere poner de esto. Miren ustedes, los centros concertados de Ellín tienen 13 unidades, ¿vale? Y reciben una subvención para gastos de funcionamiento de unos 56.000 euros. Y hay otros centros que tienen más líneas y voy a poner un ejemplo. Un instituto de Ellín que tiene 16 líneas, no voy a decir nombres, ¿vale? Tiene 16 líneas y recibe de subvención 41.000 euros. No de infantil y primaria, que los de infantil y primaria tienen subvención. No, yo creo que es que estos son datos reales. Y lo último, sí se pueden hacer cosas desde Ellín. Desgraciadamente se convocó la semana pasada un consejo escolar municipal que por problemas técnicos no se pudo realizar y se realizará este jueves. Y yo supliendo la presidencia del señor alcalde, como presidenta del Consejo Escolar, antes de convocar el Consejo Escolar, llamé a los centros concertados de Ellín que se pusiesen de acuerdo y que si querían presentar algo al Consejo Escolar lo presentasen, y lo tengo en mis manos desde el momento 0 para apoyo al Consejo Escolar. O sea, que desde Ellín ya se están haciendo muchas cosas por el apoyo a todos nuestros centros, pero a todos, sin distinción, los colegios públicos y los concertados, dentro de la obligación de cada uno, por supuesto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y, por supuesto, nuestro voto es en contra de estas mociones, señor alcalde. Venga, Pedro, vamos, termina. Gracias, señor alcalde. Es un segundo solamente. Es un dato solamente. La financiación que llega a la concertada de la Administración no cubre más que el 75 o el 80% del coste de un puesto escolar. No. Solo ese dato. Gracias. Los datos de la que ha dado la concejala de Educación son reales al 100%. Y no habla ni del 75 ni del 80. Habla de unos colegios concertados con 56.000 euros de ayuda o subvención para gastos de funcionamiento, y de un instituto de Ellín con bastante más líneas y que tiene 41.000. Los datos, hay cosas que no son discutibles y son las cifras, ¿vale? De acuerdo. Bien, la moción está suficientemente debatida y aún así, a pesar de la gran intervención de mi concejala, de Lucy, gran intervención porque lo que ha hecho es desmontar
muchas mentiras o no verdades que se están diciendo durante todo este tiempo desde que se hizo pública la ley Wert. Aquí cada uno lleva su libro y cada uno cuenta la película como le va, pero en este caso la concejala creo que ha desmontado fehacientemente todas y cada una de esas cuestiones que se están diciendo que, como digo, no son reales. Por lo tanto, Lucy, enhorabuena por tu intervención. Pero sí quería hacer unas pequeñas puntualizaciones. Para empezar, no sé qué tipo de miedo o terror tiene el partido de Vox de que se hable de educación sexual en los colegios. No sé de verdad dónde viene el miedo, ese tabú, ese si es pecado, no sé dónde radica ese miedo. Mire, yo con 8 años recibí mi primera clase de educación sexual y, paradojas de la vida, la recibí en un colegio concertado y en un colegio de curas, y el primero que me dio esa clase de educación sexual fue un fraile. O sea, paradojas de la vida, ¿vale? Y eso ni me ha hecho ser más demonio, ni menos, ni estoy en pecado, ni nada por el estilo. Al revés, seguramente ya con 8 años me sirvió para ver cosas que seguramente otros no las ven a esas edades. Yo sinceramente creo que, bueno, que es un tema que está ahí y que igual que con toda la naturalidad se da geografía, pues igual se puede dar educación sexual en los colegios. Y otra cosa, ¿aplicarían ustedes el PIN parental para la religión o solamente para la educación sexual en los colegios? Porque claro, hay que ver para qué quieren ustedes utilizar ese PIN parental. La verdad es que lo suyo de verdad es para hacérselo ver y es digno de estudio. En cuanto al Partido Popular, hablan ustedes de la falta de consenso en esta ley y que no se ha consultado pues a la comunidad educativa, etcétera. Pero la ley anterior, la Wert, la aprobó el Partido Popular con sus 182 diputados, solamente con sus 182 diputados. Esta ley ha sido aprobada por 177 diputados. Bien es verdad que, desgraciadamente, bueno, pues con separatistas, independentistas, terroristas, etcétera, etcétera. Bueno, es la diferencia, es la pluralidad que tiene en este caso nuestro Congreso de los Diputados. Y también, vamos a ver, ustedes, de verdad, desde el Partido Popular, siempre hablan de lo mismo. O sea, ya en el año 2016 hubo una rueda de prensa aquí en Hellín, en 2016 o un poco antes, no me acuerdo muy bien, por una senadora del Partido Popular y un concejal del Ayuntamiento de Hellín, hablando de educación concertada y que corría peligro la educación concertada. Pasan los años y la educación concertada no desaparece. Es más, se reafirma. O sea, no entiendo ese miedo que ustedes quieren trasladar a la sociedad con el tema de la educación concertada. En ningún momento la educación concertada va a tener ningún tipo de problema, o sea, en absoluto. Y por último, hay una cosa que a mí personalmente me duele, y es oírles hablar ustedes del Centro de Educación Especial Cruz de Mayo, sinceramente. Mire, esa fecha de caducidad que usted dice, ni la puso la ley Wert, ni la puso la ley CELA, o la ha puesto. Esa es la única fecha de caducidad que se puso, lo puso la ley Cospedal. Yo sé que a ustedes no les gusta, como a mí tampoco me gusta que digan que se comenten otras cosas, pero yo sé que hablar de Cospedal a ustedes no les gusta. Pero bien, esa fue la única persona, o esa es la única ley no escrita que se quería cargar los centros de educación especial. Y en Hellín tenemos un ejemplo clarísimo, el Centro de Educación Especial Cruz de Mayo, que no se cerró, no por nada, sino por la presión que ejercieron las AMPA, los padres de alumnos y muchos miles de dineros que firmaron para que no se cerrara. Pero aún así, no es que no se cerrara, al final consiguieron cerrar la residencia. El centro no se cerró, pero consiguieron cerrar la residencia. Y eso, pues quieras que no, es una cosa que me duele. No sé cómo ustedes se atreven de verdad a hablar de Centro de Educación Especial Cruz de Mayo, porque, como ha dicho mi concejala, como ha dicho Lucy, aparte de eso, hay un tema que está súper claro. Nos reunimos nosotros, creo que fue el lunes pasado, Lucy, tanto con el director del centro como con la presidenta de AMPA, ¿vale?, para dejarles meridianamente claro que el Centro de Educación Especial, incluso los centros de educación especial en Castilla-La Mancha no corrían ningún tipo de peligro. Esas palabras las hicimos, esa reunión, sin haber hablado incluso con la consejera de Educación, pero aún así el pasado miércoles hablé con ella y me ratificó las dos cosas que sabemos. Una, repito, que los centros de educación especial en Castilla-La Mancha no corren ningún tipo de peligro, y dos, y más importante para mí en este caso, es que el nuevo centro de educación especial en Hellín se va a hacer sí o sí. Y eso quiero que quede meridianamente claro. El Centro de Educación Especial Cruz de Mayo en Hellín va a tener un nuevo centro posiblemente para el curso 2022-2023. Por lo tanto, nosotros
en la línea que ha dicho Lucy. Seguiremos trabajando no solamente por los colegios públicos, ¿vale?, de los que de vez en cuando, repito, me gustaría escucharles a ustedes alguna propuesta en positivo. Como digo, no solamente por los centros públicos, sino también por los concertados y, como en este caso, porque es una espinita que tenemos clavada por el Centro de Educación Especial. Bien, pasamos a la votación. En primer lugar, votaremos la moción del Grupo Municipal de Vos. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Se rechaza con los votos en contra de la agrupación de electores y el Partido Socialista y con el voto a favor de Vox, Ciudadanos y Partido Popular. Ahora votamos la moción del Grupo Municipal del Partido Popular. ¿Votos a favor? Ay, perdón, aquí me he equivocado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza en este caso con el voto en contra, igual, de la agrupación de electores y del Partido Socialista, la abstención del grupo de Vox, sí, y el voto a favor de Ciudadanos y Partido Popular.